Ya, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Eh, Vamos a explicar un poco para que sobre todo lo relacionen mejor los fármacos antidiabéticos, hiperglicemiantes o antihiperglicemiantes, ¿no? Tienen bastantes nombres diferentes. Pero que básicamente en resumen, obviamente van a disminuir la glicemia, ¿no? En sangre. Y vamos a tener este contenido, explicar un poquito rápido nomás en qué consiste la diabetes mellitus, sobre todo el tipo 2, cómo se clasifica la farmacología, algunos aspectos de la farmacocinética, su mecanismo de acción, los efectos adversos que siempre vienen y algunas aplicaciones también que lo voy a estar mencionando durante la clase. Entonces, la diabetes mellitus es una enfermedad que va a ser característica por una alta glicemia, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Por dos cosas. Una es la resistencia a la insulina y otro es el deterioro de las células beta pancreáticas, ¿no? Y para entenderlo, pues hay que saber un poco de fisiología. Acá tenemos una célula muscular, puede ser una célula muscular, una célula grasa, cualquier otro tipo de célula, sobre todo esas dos, y va a tener la insulina, ¿no? Va a tener que ingresar. La insulina va a ser secretada por las células beta pancreáticas. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? En los islotes va a llegar a su célula diana, puede ser una muscular o célula adiposa, ¿no? Y en su receptor va a generar una vía de transcripción, una serie de señalizaciones para que van a hacer lo siguiente. Entonces, mira, ahí tenemos a la tirosina. Son fosfatos, estos P son fósforos, fosfatos, y este es un residuo de tirosina. Básicamente es un aminoácido, ¿no? Entonces, eso es lo normal. ¿Qué sucede? Esta fosforilación, porque ese receptor, que es una tirosina quinasa, por eso se llama tirosina quinasa, porque tiene tirosina, se va a autofosforilar con estos fósforos. Es como que lo va a activar y así va a generar una serie de cadenas, ¿no? En este caso, el receptor del sustrato de insulina, así se llama, ¿no? Que va a tener también un fósforo, después a la quinasa, ¿no? Fosfoinositol 3, el AKT, para que al final, en pocas palabras, se sintetice o lo que va a hacer es inhibir, en este caso, a esta proteína, ¿no? Esta proteína se va a encargar de frenar al GLUT4. El GLUT4 es un transportador de glucosa, que este se va a traslocar a nivel de la membrana para que así la glucosa entre, ¿no? Por eso es que la insulina baja la glucosa en sangre, porque va a ponerle un canal para que entre, ¿no? Entonces, básicamente, la insulina inhibe al inhibidor, ¿no? Esa es toda la serie de molecular. Ahí se trasloca y la glucosa ingresa, ¿no? Además, ustedes saben que la glucosa se almacena en glucógeno, ¿no? ¿Cómo? Pues con una enzima, ¿no? Es la glucosinasa, que normalmente está inhibida, pero esta vía también se va a encargar de inhibir al inhibidor. Entonces, estas situaciones fisiológicas, ya para sentar las bases, se va a caracterizar la fisiopatología por dos cosas, ¿no? Nosotros sabemos que los pacientes de diabetes consumen muchas grasas, carbohidratos, no azúcares, ya, o sea, un exceso de grasa, triglicéridos también puede ser, ¿no? Y esto va a generar un estado proinflamatorio, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay una hormona que se llama la adiponectina. La adiponectina va a ser secretada también por las células adiposas. Entonces, la función de la adiponectina básicamente es buena, ¿no? Para empezar, a estos receptores que ustedes ven, lo va a sensibilizar mejor. Es como decir que va a hacer mejor la función de la insulina. Por otra parte, también va a hacer de que eh, va a contrarregular a los ácidos grasos libres, porque ustedes saben que los ácidos grasos libres que están en la sangre yendo es lo que va a causar daño endotelial, entonces también los va a contrarrestar. Entonces, la adiponectina es importante, ¿no? Tener en cuenta y que en ese estado de lipotoxicidad lo va a inhibir. ¿Por qué? Porque las grasas van a seguir una vía, ¿no? Del factor nuclear kappa beta. Eso lo que va a suceder es que básicamente no se va a sintetizar adiponectina, ¿no? Es lo que lo va a inhibir. Además, la hipotoxicidad es lo mismo que decir ácidos grasos libres. ¿Está bien? Es lo mismo decir que hay grasas en la sangre, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos libres, ustedes saben que también va a tener una función casi hormonal, como una molécula, sobre todo señalizadora, que va a activar a una vía de la proteína quinasa C, ¿no? Básicamente es fosforilar. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber una fosforilación de
este receptor. Y tú me dirás, profe, pero antes había tirosina, ¿no? Esto es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha grasa? Va a fosforilar otras subunidades, otros residuos, ¿no? Ya no va a ser tirosina, sino serina y treonina. Entonces, esto ya viene a ser algo patológico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Después, el estado proinflamatorio va a generar proteínas, estas son proteínas, SOX y PTP, que van a realizar una función negativa, ¿no? Que básicamente es desfosforilar. O sea, todo se concentra acá en el receptor, ¿no? ¿Qué hace esta grasa? Fosforila sí, pero fosforilar es bueno, pero residuos incorrectos. Y mientras que el estado proinflamatorio lo que va a realizar es desfosforilar lo bueno, ¿no? Que es la tirosina. O sea, básicamente este receptor no va a funcionar bien. Por lo tanto, es lo que se va a conocer como resistencia a la insulina, ¿no? Es básicamente eso. Ahora, ¿cómo sucede este estado proinflamatorio? ¿No? Ustedes saben que, pero me han dicho que tener grasas y ser obeso es estado proinflamatorio. Claro, lo que pasa es que las células adiposas se van a presionar, ¿no? Entonces va a generar una respuesta inflamatoria, porque básicamente una célula va a presionar a los vasos sanguíneos, entonces es como que lo va a deteriorar y así generar interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, y entre otras, para que haga una buena respuesta. También van a liberar proteínas como estas, ¿no? Entonces, seguimos, ya ves, va a haber una menor fosforilación de este sustrato, por lo tanto, no va a haber GLUT4, ¿no? O sea, la glucosa ya no va a entrar. Entonces, todo eso se va a traducir, aquí está, mira, la proteína quinasa C, como lo había mencionado, va a fosforilar ¿qué subunidades? De serina y treonina, ¿no? Mientras que estas proteínas de acá van a inhibir a lo bueno. Entonces, ahí está, ¿ves? La serina y treonina, ¿no? Cosa que no debería ser así, sino quedarse con las tirosinas, ¿no? Tener en cuenta que esta señalizadora, también el AMP cíclico, que gracias al calcio va a favorecer lo de acá, ¿no? Entonces, y la adiponectina, como les dije, favorece a la insulina, el GLP-1, que vendría siendo incretina secretada por las células intestinales también, y el calcitriol, ¿no? También que es una hormona. Entonces, esos son los mecanismos compensatorios. Entonces, en simples palabras, todo esto que le acabo de explicar, va a haber una menor afinidad del IRS al PI3K. Toda la señalización se va a ver alterada, generando menor ingreso de glucosa. ¿Por qué? Porque no va a haber GLUT y por lo tanto una hiperglicemia, ¿no? Eso es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Por otro lado, hay que tener en cuenta también lo mismo, ¿no? Igualito, esa es otra célula igualita, ¿sí? De que va a haber, por la vía de la glucólisis, se va a secretar ATP, ¿no? Entonces se va en la mitocondria y por lo tanto va a haber una acción en las células, en las células hepáticas también, de que este potasio va a tener que salir. Este es un canal de fuga, porque los potasios salen. Entonces, lo normal es de que para que en la célula pancreática, disculpen, se secrete la insulina, ese es todo el procedimiento, ¿no? Ingresa la glucosa, la forma ATP, va a inhibir y por lo tanto si hay positivo adentro, eso es despolarización, ¿no? ¿No? El calcio, el potasio se pone adentro, despolariza, el calcio ingresa y es lo que va a patear a la insulina. Así sale la insulina, ¿bien? Así, a la sangre, ¿no? Entonces en el páncreas endocrino, básicamente, va a haber una mayor respuesta de la glicemia, generando que se libere la insulina, ¿no? Es su respuesta. Si hay bastante glucosa en la sangre, la insulina va a salir, ¿no? Pero ¿qué pasa en la diabetes? Hay lipotoxicidad, hay glucotoxicidad, o sea, la glucosa, hay algo que se conoce como el síndrome de los linfocitos durmientes, no perezosos, que lo que pasa es que la glucosa va a alterar el funcionamiento de las células inmunes. Por eso es que se conoce que los diabéticos tienden a tener más infecciones, ¿no? Por eso mismo, por la glucotoxicidad. Entonces, todo esto va a generar que este islote, o sea, la célula beta, no funcione bien, porque se va a sobrecargar todo, ¿no? Entonces, ya no se va a liberar la insulina, generando menor producción y secreción de insulina. Ahora tú dirás, pero acá usted me dijo que es hiperinsulinemia, o sea, va a haber más insulina. Sí, pero esto va a ser al inicio, solo al inicio, ¿no? En los primeros años o meses de la diabetes, pero luego va a disminuir. Por eso es que vamos a necesitar fármacos, pues, ¿no? Y la disfunción de las células beta es otro que lo caracteriza. Entonces, básicamente todo esto es algo que hay que tener en cuenta para entender la farmacología.
Ahora, clasificando a los antidiabéticos, vamos a tener varios mecanismos. Uno de ellos, por una parte, son las insulinas, otras son los sensibilizadores, otro que va a actuar a nivel de la glucosa, en la absorción a nivel intestinal, y los secretagogos que van a hacer que se secrete más insulina, más. O sea, van a actuar en la célula beta, ¿no? Las insulinas tenemos varios tipos, rápidas, ¿no? O de acción corta, ultra cortas también, o ultra rápidas, intermedias, prolongadas, dependiendo, ¿no? De su tiempo de vida media, y eso es algo más que vamos a ver en la farmacocinética. Asparglucina Lispro encabezan esta lista. Intermedio es el NPH, ¿no? Ya también hay una insulina regular, la glargina y detemir, dependiendo de cuántas unidades, ¿no? Va a ser prolongada o incluso ultra prolongada. Estos normalmente duran de 24, al día se pone una, ¿no? O 48 horas incluso. Sensibilizadores tenemos a las tiazolinedionas y a las biguanidas, ¿no? Las tiazolinedionas normalmente terminan en glitazona, ¿ya? Y las biguanidas, el más ejemplar es la metformina, que es algo que hay que conocerlo desde allá, ¿no? Los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 y los que inhiben a la glucosidasa, ¿no? No se emplean mucho aquí en Perú, pero bueno, ¿no? Es parte de la clasificación. Glifosina, no se olviden, y el más ejemplar es la ascarbosa. Los secretagogos, como las sulfonilurias, como las meglitinidas y las incretinas, ¿no? En las sulfonilurias normalmente empiezan con glibenclamida, glimepirida, glipizida, ¿no? Mucho se usa lo que es la glibenclamida, sobre todo, ¿no? De 5 miligramos. Las meglitinidas también, y sobre todo las incretinas, que son los fármacos actuales, ¿no? Que están generando mucha controversia, porque son muy efectivos, ¿no? Tenemos a los agonistas GLP-1 y los inhibidores de PP4. ¿Ya? Algunos ejemplares, tirzepatida, semaglutida, liraglutida también, y ellos tenemos a las gliptinas, ¿no? Entonces, son bastantes fármacos, ¿no? De los cuales hay que tener en cuenta que los que más se usan es este de acá, SGLT2, la metformina, los agonistas GLP-1, que también se ven bastantes, y las sulfonilurias son las 4 que, bueno, y las insulinas, ¿no? Claro está, que estas son orales, ¿no? Que yo les recomendaría que se acuerden bastante. Pues algunas palacios mentales para que se puedan acordar. Dos guanaquitos, ¿no? Ahí están en la tienda Metro, forman minas para que se acuerden de dos, viene de guanacos de biguanidas, y Metro de metforminas, ¿no? Ahí está. Otro también que les puedo dar es este de acá, el Nisantida y una con GLP. ¿Recuerdan cuando van al grifo? Hay GLP, GNB, ¿no? Ya, yo me acuerdo así, pues, ¿no? GLP. Y este Nissan es un tipo que se usa, creo que en Vietnam, ahí no, es un tipo que es ahí. Entonces, así me acuerdo, GLP-1, a $1 ahí. Y otro también tenemos este de acá para los SGLT2. Yo me acuerdo así. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII se da el imperio de Genghis Khan, ¿no? El imperio mongol. Invade casi toda Asia. Entonces, ahí te acuerdas. Siglo XIII de SGLT2 grifos. Grifo suena a glifo, sina, ¿no? Y para que te acuerdes de los dos tipos más ejemplares, empapados de empaglifosina y dan para Gengis Khan es dapaglifosina. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de un poco de la farmacocinética y sobre todo de las insulinas, que hay que tenerlos en cuenta. Viene la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, en las insulinas hay que tener en cuenta el nivel de la insulina y el tiempo, sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando van a ver también cuánto se toma, si se toma antes del desayuno, el almuerzo, tal. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí tenemos la curva. Esa es la insulina, se podría decir, la más rápida, ¿no? Básicamente el pico lo tiene en media hora, a los 30 minutos, ¿no? 15-30 minutos. Entonces, el inicio ya va a estar dando de 15 a 30, ¿no? Y el pico va a ser de 30 a 90. Esa es la que les había dicho. Las Lispro aspartica y la glucina, ¿no? O glucina. Después tenemos las rápidas o cortas, ¿sí? Aquí van a la R, la insulina R, que el CIS te da bastante de estas, o regular. También se conoce como cristalina. ¿Ya? Este va a tener un inicio un poquito ya más arriba, que son 30 minutos, y el pico ya se va a dar a las 3 horas, sobre todo, ¿no? 3 horas, ya, que hay que tener en cuenta. Otra, por su parte, las intermedias o NPH. Esta, como dices, es cuando luego de haber dado por ejemplo,
en los estados hiperglicémicos, o sea, las crisis hiperglicémicas, la NPH es la elección luego de haber dado el tratamiento de estabilización en el paciente. Entonces, el pico básicamente es de 6 a 10 horas, sobre todo la bibliografía dice que 8 horas es la mayor predisponencia, ¿ya? Y acá ya vienen las largas, ¿no? Por ejemplo, las prolongadas, como el de Temir Glargina, como ya les había dicho, estas, miren la duración, casi un día, ¿no? Es casi un día. Y hay que tener en cuenta esta última, sobre todo también, la de Glutec, que ya pasa el día, ¿no? Por eso es que van a tener algunas características, como por ejemplo las rápidas se van a dar después de comer. O sea, tú te inyectas subcutáneamente alrededor del ombligo, en el periumbilical, en el muslo, en el glúteo, y luego es donde vas a darle, vas a desayunar o incluso almorzar, ¿no? Y estas son algo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque las insulinas te pueden causar hipoglicemia, o sea, te bajan es su principal efecto adverso, ¿no? Te bajan la glucosa, ¿no? Y te puede generar al paciente que esté así con desmayos, cansado, ¿no? Por eso es que hay que tener en cuenta, y sobre todo una base fuente de carbohidratos, ¿ya? Esta es similar, también se da antes de las comidas, ¿no? Y sobre todo, como les digo, carbohidratos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos pacientes también hay que darles la indicación de que puedan tener un chocolatito, ¿no? Una leche así endulzada, cosa que cuando se le baje el azúcar, tiene que reponerse, ¿no? La NPH, por su parte, son 2 veces al día, básicamente, ¿sí? Por parte de su duración también, mira, 12 horas, básicamente, ¿ya? Y esta está muy caracterizada, ¿por qué? Porque el paciente dice, ¿no? Siento que sudo bastante por las noches. Entonces, es muy característico de la NPH, ya porque el riesgo de hipoglicemia será mayor en ayunas, ¿no? Luego de la noche cuando están durmiendo, la hipoglicemia nocturna es muy característica de esto. Y las prolongadas, pues básicamente es una al día, ¿no? Una inyección al día. Hay que tener en cuenta que la flexibilidad también va a cambiar por parte de las comidas, la dosis de insulina, ¿no? Y el contenido de los carbohidratos que que los pacientes ingieran, va a ser característico de la insulinoterapia, si se va a hacer intensa o no. Por eso es que hay que tener en cuenta de que también hay dosis postprandiales y prandiales, ¿no? Para que se pueda controlar el nivel glucémico, hay que tener en cuenta ello, ¿sí? Entonces, ya viendo otro fármaco, como por ejemplo las sulfonilurias, su ADME, su farmacocinética, estas van a ser administradas por vía oral. La glibenclamida, sobre todo de 5 miligramos, también tenemos la glimepirida, y no hay ningún malestar en parte de su absorción, porque es buena a nivel gastrointestinal. La distribución, estas van a ser muy frecuentes, que se van a unir a proteínas plasmáticas, por eso es que algunos fármacos que tengan una interacción con ella que lo desvíen, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque puede generar una gran dosis de sulfonilurias y estas, como ya les mencioné, son igual que las insulinas, su riesgo de hipoglicemia es muy alto, ¿no? Es alto, sobre todo en adultos mayores, en los ancianos, que por ejemplo no tienen una buena respuesta, e incluso a veces se olvidan de comer o tal, entonces te puede generar hipoglicemia. Entonces que los fármacos orales, ya en primer puesto está ella, sulfonilurias, son los que más generan hipoglicemia. Por eso es que, como le menciono, ¿no? Como se va a metabolizar a nivel hepático, algunos fármacos que inhiben, ¿no? A este citocromo, el CYP269, como por ejemplo antifúngicos, pueden generar de que haya más, ¿no? Y por lo tanto, el riesgo de hipoglicemia sea mayor, por ejemplo, el fluconazol, ¿no? Entonces, se excretan a nivel renal, así que un paciente con enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, hay que tenerlo muy en cuenta para poder dosificarlo de forma buena, ¿no? Y sin algún riesgo de por medio. Y bueno, ¿no? Tienes que tener en cuenta también de que, por ejemplo, en los pacientes que ingieran alcohol, y eso es lo que les pueden preguntar, si leen su EPT, puede generar más riesgo de hipoglicemia. Como se pueden dar cuenta, el alcohol también es un desencadenante, ¿no? Incluso, peor aún, si bebes una noche y después eres diabético, vas a empeorar más el metabolismo y todas muchas cosas complican, ¿no? Porque la gluconeogénesis, así de nuevo, la producción de glucosa se da a nivel hepático. Entonces el alcohol, por todos sus acetaldehído, todo su metabolismo, va a inhibir todo ello y generar más riesgo de hipoglicemia.
Bien, los pacientes, por ejemplo, si tú también necesitas insulina y no comes, como dice, por ejemplo, después de 15 minutos, antes o después, tu riesgo de hipoglicemia también va a alzarse bastante, ¿no? Por eso es que hay que tener en cuenta que a los pacientes hay que darle dietas, sobre todo hipercalóricas, luego, ¿no? Hay que evitar el ayuno prolongado, ¿no? De 6, 8, 12 horas, ¿no? Hay que restringirle la dieta, ¿no? También consumos de factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, y enfatizar una educación nutricional también acompañada, ¿no? Por eso es que en esta parte me gusta mencionar que el ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, te propone que tiene que tener una dieta mediterránea, dieta DASH. ¿No? ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen mayor riesgo también tienen mayor riesgo cardiovascular. Por eso es la dieta DASH. ¿No? La dieta mediterránea, pues cereales, tenemos ahí frutos secos, tenemos bajo consumo de carnes rojas, todo ello, ¿no? Aceites vegetales como por ejemplo la palta, el aceite, por ejemplo, de palta también, ¿no? Aceite y evitar todo ello, ¿no? De grasas o comidas, o sea, en sí, ¿no? Envolturas y todo ello. Entonces, esas dos dietas, acuérdense, la dieta DASH y mediterránea, propone para un mayor tratamiento no farmacológico de la diabetes. Asimismo, también ¿cómo se llama? Allá aparte de la dieta, tener en cuenta de que el ejercicio tiene que ser 150 minutos al menos por semana, ¿no? Ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, algo que tienen que conocer. Entonces, el mecanismo de acción, ¿cómo es que estos fármacos actúan, no? Y para ello, este primero que son la metformina es un poco complicado de entenderlo, pero no quiero que se maree mucho. En palabras sencillas, la glucosa que se produce a nivel hepático no se va a dar. Pero ¿cómo, no? ¿Cómo? A ver si a algunos les interesa. Esto, ha salido un último artículo este año que no cambió el mecanismo, sino lo actualizó. Y menciona que la metformina también actúa a nivel intestinal, ¿no? Porque normalmente todos conocíamos que se actúa a nivel hepático. Entonces, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente en la célula hepática, pues el glucagón, que es la contrarreguladora de la insulina, ¿qué es lo que va a hacer el glucagón? Básicamente, en palabras sencillas, gluconeogénesis. O sea, va a producir más glucosa. ¿Está bien? Entonces, la biguanida, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar por este canal, el OCT1, y va a generar una vía de una quinasa, el AMP quinasa, que va a inhibir a la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué hace esta biguanida? Básicamente, le dice al hígado, no produzcas glucosa, ya no ya. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hay mucho en el nivel de la sangre. ¿Qué es lo que va a hacer? No? También inhibir la lipogénesis. Tampoco produzcas grasas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que va a decir, ¿no? Eso es en palabras sencillas. Ahora, otra cosa, otro efecto que también tiene la metformina, que se ha visto, es a nivel de la mitocondria de las células hepáticas. ¿No? En el complejo 1, para ser más exactos, va a disminuir el ATP y sobre todo va a inhibir a esa enzima, ¿ya? Que es la glicerol fosfato deshidrogenasa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Mira, normalmente ustedes conocen la glucólisis, ¿sí o no? ¿Han escuchado la glucólisis? Ya, esto es algo. La glucólisis básicamente va a destruir la glucosa. La glucosa, luego de su destrucción, te va a dar estos dos, ¿no? Este glicerol 3-fosfato y este DHP, ¿no? Entonces, este de acá puede convertirse a DHP, ¿no? Es un precursor. ¿De quién depende? De esta enzima. Mira, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente, como se llama, ahí está, ¿ves? Esta enzima está acá. Con esta enzima se va a transformar. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque mira, como dice ahí, es deshidrogenasa, o sea que le va a quitar un hidrógeno, ahí está, y se lo va a dar al NAT. Ahí está, el NAT con hidrógeno. Entonces, transformándose, ¿qué pasa si la metformina inhibe a este? Va a haber menos enzima, y por lo tanto va a haber menos DHP, ¿no? Es lo que va a pasar. Mira, menos enzima, menos DHP, y por lo tanto ya no va a haber esta conversión. O sea, va a haber menor NADH. Esto, menor NADH, ¿no? Esta molécula importante. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la vía del lactato, en esta acidosis, lo que va a hacer es que el lactato se va a transformar en piruvato, ¿no? Eso es lo que ustedes conocen ya. Entonces, ¿de quién va a depender? De la enzima lactato de deshidrogenasa y también del NADH. Ahora, ¿qué pasa si no hay NADH?
porque acá hemos visto que no va a haber menos piruvato. ¿Y quién se va a concentrar? El lactato, pues. Por eso es que su efecto adverso de la metformina es la acidosis láctica, ¿no? Así se explica. Y además, el piruvato también va a pasar a la glucosa, ¿entiendes? Y por lo tanto, menor piruvato, menor glucosa. Entonces se dan cuenta que tiene un efecto muy bueno, ¿no? Directamente, incluso indirectamente. Menor glucosa, y por lo tanto la glucosa ya no va a salir, ¿no? Menor NAT, ahí está. Menor piruvato, menor glucosa fuera, ¿no? Va a reducir la glucosa en sangre. Entonces, ese es el mecanismo de la metformina, ¿no? Por otro lado, las sulfonilurias, tenemos que la glucosa va a entrar también a una célula cualquiera, célula muscular, ¿no? ¿Qué es lo que va a realizar? La glucosa ingresa, disculpen, esta es la célula hepática, es la célula beta, ¿no? Del páncreas. Vamos a explicar cómo se secreta la insulina. Ya lo habíamos explicado antes, pero vamos a recordar. La glucosa ingresa, la activa por su transportador tipo 2. Ya, a nivel de la mitocondria, estos ustedes ya saben, la glucólisis va, al final de todo, que va a generar ATP, ¿no? Es lo principal. Este ATP lo que va a realizar es que acá hay un canal, el canal de fuga de potasio que yo les dije, va a ser sensible al ATP. Entonces, este potasio que va a estar adentro va a salir, por eso se llama fuga. Normalmente se va, así es la fisiología. Y tiene dos subunidades, el KIRS 6.2 y el SUR1. Este nombre es interesante, miren. Entonces, el ATP lo que va a realizar se llama sensible ATP, ¿por qué? Porque al ser sensible el ATP va a estar acá y le va a decir ciérrate, ¿no? Se cierra, ahí está. Si lo cierra, el potasio se va a acumular adentro, por eso es que aumenta intracelular. ¿Qué hace el potasio intracelular? Ya, como les dije, positivo, positivo, positivo. Y afuera negativo, en la membrana lo va a despolarizar. Positivo, 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 negativo, despolarización transitoria. Entonces eso va a generar una electricidad, ¿no? Una corriente para que así los canales de sodio, dependiendo del voltaje, ingrese el sodio ingresa, otra corriente más hacia el calcio ingresa, y el calcio lo que va a realizar es llegar a nivel nuclear, factores de transcripción le va a decir, como acá ya se está produciendo la insulina, lo que va a realizar es que la insulina ya almacenada en su vesícula y todo, se va a salir por el calcio, ¿no? Sale a nivel de la sangre. Eso es lo que pasa normalmente, fisiológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la sulfoniluria? Como la glibenclamida, glibenclamida, acá. Dice acá, SUR1. Se llama SUR1 porque es receptor de sulfonilurias tipo 1, ¿no? Ahí es donde va a actuar. ¿Y qué es lo que va a realizar? Pues básicamente inhibir. Así de sencillo. O sea que, básicamente, por eso es un secretagogo, ¿no? Secretagogo, ¿por qué? Porque va a hacer que se secrete más insulina. Si tú inhibes 2 veces esto, más potasio adentro, más despolarización, más calcio y por lo tanto más insulina va a salir. Así de forma sencilla, ¿no? Entonces, ya para finalizar, algunos efectos adversos, hay que tener en cuenta la metformina y para eso es esta imagen. No sé si conocerán, pero es una película tan antigua, 2003, 2004, 2005, que es Distrito 13 o B13 en Latinoamérica. Yo lo he visto hace tiempo, por eso es que yo me acuerdo por esto, ¿no? Es uno de los distritos más peligrosos, entre comillas, de Estados Unidos. Y ya, pues no. Yo me acuerdo por qué. ¿Por qué? Porque acá están los guanaquitos que les puse. Entonces se acuerdan de las biguanidas, o sea, metformina. Tenemos B12, ¿no? Ya no es B13, le cambias el número nada más. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes que no te tienes que olvidar es que, como les dije, la metformina actúa a nivel intestinal también, ¿no? En la mitocondria I. Entonces, en estas células se ha visto de que, por ejemplo, la vitamina B12, ¿dónde se absorbe, no? A nivel del ilion, pues, en el ilion terminal. Entonces, de alguna forma altera el metabolismo de ello, de la absorción de la vitamina B12 y también del factor intrínseco de Castle, ¿no? Que es a nivel gástrico, en las células principales se van a secretar, básicamente generando una deficiencia de la vitamina B12. No te tienes que olvidar, esto es importantísimo. Probablemente te pregunten, empezar. Ya. ¿Y cómo así? Por eso es que hay que tener en cuenta que en los adultos mayores, a larga data, o sea, años de tratamiento con metformina, 5, 6 años, 10 años, esta deficiencia se ve muy, muy característica.
Como les dije, acá también hay ácido, mira, ácido, leche. ¿Por qué? Porque produce acidosis láctica, ¿no? Otro de sus efectos adversos también, que yo ya les había mencionado. ¿Eh? Náuseas, vómitos también es característico, entonces, pues están flaquitos porque también por eso puede participar de baja de peso, ¿no? Entonces, algo que hay que tener en cuenta, línea, la metformina siendo el fármaco de primera línea, de los principales para el control, no tienen que olvidarse de sus efectos adversos, ¿no? Ya, ahí está, vitamina B12, náuseas, vómitos y acidosis láctica, ¿no? Sí, y una baja de peso leve, sobre todo esas dos. Ya, para los inhibidores de la SGLT2 que también se emplean bastante, ¿por qué? Porque los pacientes diabéticos son también renales, son también pacientes cardiovasculares, ¿no? Con enfermedades cardiovasculares, hipertensos, son con falla cardíaca, tienen enfermedad renal crónica, que de hecho la diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, esto es el fármaco de excelencia para esos casos. Tenemos, ahí como les dije, Gejiscan a 2 grifos, ¿no? Para que se acuerden de glifosina. Y mira acá los dos honguitos, ¿no? Honguitos, honguitos, honguitos. Amarillo, ¿por qué? Miren, lluvia amarillo. Entonces, para que se acuerden, es como poliuria, ¿no? Poliuria que es básicamente que haya más orina, o glucosuria, ¿ya? Entonces, la lluvia es amarilla para que se acuerden de la orina, pues, ¿no? Los hongos también forman parte de amarillito, ¿ya? Entonces, son efectos adversos que te causan. La glucosuria, ¿no? Que es la glucosa a nivel renal, se escapa la glucosa. Y una mayor frecuencia de orinar, ¿no? En los pacientes. Otro también es las infecciones micóticas, y eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Ya? Al disminuir así la respuesta inmune, también a nivel renal, una candidiasis es muy frecuente en pacientes diabéticos, ¿no? Sí. Una de las complicaciones de infecciones, incluso es la gangrena de Fournier, ¿no? También, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta. Y el enfisema renal también. Entonces, esos son los dos efectos adversos de los inhibidores de la transportadora de glucosa. Y por último, las sulfonilurias. Ahí tenemos a Anubis en el antiguo Egipto y está surfeando, ¿no? Porque digo, surfeando de sulfonilurias. ¿Ya? Y vemos acá que está medio sudando, medio así tambaleque, está perdido, inconsciente un poquito, tiene poca energía, incluso tiene taquicardia. Es el efecto adverso principal. Estos son los efectos, ese es los síntomas, ¿no? Tanto adrenérgicos como hipoglicemiantes de las sulfonilurias, de la diabetes en sí. Se le baja el azúcar, por eso es que te genera hipoglicemia, ¿no? Clásica, taquicardia, pérdida de la conciencia, ¿no? Diaforesis, exceso en sudoración, ¿ya? Para que no se olviden. Y también te puede incrementar el peso, ¿sí? Sobre todo la hipoglicemia. Entonces, eso sería todo, pues, chicos, por parte de antidiabéticos. No sé si tienen alguna pregunta para continuar con hipolicemia antes, si no. Bueno, Todo claro de mi parte. ya, listo. Entonces podemos seguir, pues, porque sí es un poquito largo, ¿no? En sí, los dos temas son larguitos, larguitos, larguitos. Ya, entonces, continuando con dislipidemias y polipemiantes, es un tema frecuente también, similar a la diabetes. Ya. Hay que tener en cuenta varias cositas, ¿ya? Pero sobre todo, pues, creo que parte de la nutrición es básica acá también y elemental. Hago el contenido, voy a tratar de explicar rapidito lo que es la bioquímica, porque si es un poco extensa, si no la entiendes también, pues un poquito ido, ¿ya? Pero básicamente las lipoproteínas, ¿no? Que son proteínas acompañadas de triglicéridos, ácidos grasos, entre otros. Todo inicia en la digestión. Te comes tu hamburguesita, tu Coca-Cola, no sé, tu seco de res. Entonces, al digerirlo, va a tener un cierto contenido de grasas, ¿ya? Y van a actuar bastantes enzimas, la lipasa salival, gástrica, pancreática y entre otros, con sus propias características. Para que al final todo llegue acá, a nivel intestinal. Quiero que se centren ahí. Para ser más exactos, en el ilion, ¿no? Al final, en el ilion terminal, es donde se va a absorber la mayoría de grasas. Las grasas de colesterol. Entonces, ubíquense acá. Ya. Entonces, vamos a agrandar una célula del ilion. Acá está. Ya. El enterocito. Acá está la célula y acá está el lumen, ¿no? O sea, la luz del intestino.
donde pasa todo. Entonces, va a haber ácidos biliares propuestos por la vesícula, ¿no? Va a haber vitamina liposolubles en el salmón, por ejemplo, el retinol, ¿no? Vitamina A en las zanahorias, en el camote. Tenemos el colecalciferol también, ¿no? Vitamina E, ¿no? Vitamina D y la K, ¿no? Entonces, en el salmón, en el bonito, en el pescado, los frutos secos, estas vitaminas también van a actuar, ¿no? Son liposolubles por algo. Lisofosfolípidos, un tipo de, ya estamos empezando con los ácidos grasos. El colesterol no esterificado, colesterol libre, por eso que está surfeando, ¿no? Sí, libre para que no se confunda. Los ácidos grasos de cadena larga y el monoacilglicerol. Entonces, todo esto, no se complique mucho con los nombres, van a ingresar, ¿ya? De lo cual, lo más importante que quiero que tengan en cuenta es este canal, NPC1L1, ¿ya? ¿Por qué? Porque este va a ser el canal del colesterol, la proteína transportada del colesterol para que pueda ingresar. Y acá va a haber un fármaco importante también, ¿ya? Entonces, todo ingresa. Ustedes saben que la síntesis de los lípidos se va a dar en el retículo endoplasmático liso. Todo ingresa con sus propias enzimas, aciltransferasas, si no me quiero especificar mucho los nombres, ¿ya? Para que al final se formen ya los más grandecitos, ¿no? Los fosfolípidos, este es su precursor, tenemos el colesterol esterificado y los triglicéridos que tanto conocen. Entonces, a nivel del ya el enterocito, estos tres, ¿no? A su vez, se va a sintetizar proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas que son las apolipoproteínas, ¿no? Ahí están. ApoB48, ApoA1, y al final todo se va a juntar. Por eso encima la MTP, que es una transportadora de proteínas. ¿Ya? Y van a generar lo que es el prekilomicrón. Ahí está, ¿no? Grasas con proteínas. O apolipoproteínas. Al final se va a envolver este prekilomicrón y se va a formar el kilomicrón naciente con su envoltura en el colisoma para que al final, ¿a dónde se va a ir? Acá están los conductos lacteales, ¿no? Por anatomía, conductos lacteales, el sistema linfático, llega al ángulo de Pirogov a nivel izquierdo, ¿no? Infraclavicular izquierdo, para que llegue a la circulación sistémica. En la circulación sistémica, este kilomicrón ya se va a liberar, naciente, ahí está en la sangre. Ya. Se va a encontrar con el HDL, ¿no? Que ustedes conocen como el colesterol bueno. Va a intercambiar sus, así como las cartas, ¿no? O un intercambio de figuritas del mundial, sus apolipoproteínas, para que este kilomicrón naciente ya se forme propiamente kilomicrón. Ahí está. Le dio ApoC2 y ApoE, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá hay una enzima importante. A nivel endotelial, estas son las células endoteliales del vaso, ¿eh? ¿Ya? Va a tener una expresión de la lipasa de las proteínas, ¿no? ¿Ya? Lipoproteín lipasa se llama. Que va a accionar con esta ApoC2 y ¿qué va a pasar? Los triglicéridos que tiene adentro le va a dar adentro. ¿Dónde? A nivel de las células musculares, miren. Pues pierde el ApoC2 porque va a accionar junto a esta LPL. Y el otro, el ApoA1, ese ApoA1 se va a ir por allá. Así dice la biografía. Se va a quedar. Entonces, mira, se va a hidrolizar los triglicéridos. Es decir, los triglicéridos se van a descomponer en ácidos grasos libres para que te dé a nivel muscular, ¿no? Los músculos necesitan energía. ¿De dónde? De acá. Las grasitas que tú tienes ahí almacenadas a nivel de tu brazo, ¿no? En tu pancita. ¿Dónde viene? De acá, pues. Entonces, a nivel de las células musculares, ¿no? Y a nivel de las grasas para que se almacenen. Al final, este kilomicrón, después de desechar todos sus triglicéridos, se va a formar un kilomicrón remanente. Este kilomicrón remanente va a ser rico en ¿qué? En ésteres de colesterol. O sea, en colesterol. Importante. Para que al final llegue a nivel hepático, a nivel del hígado, tiene sus receptores y le va a decir, oye, toma el colesterol, toma, no, te lo devuelvo. Se lo devuelve y al final ese colesterol va a producir lo mismo, ¿no? Que hemos visto. ¿Y por qué es importante esto? Porque es como un ciclo, ¿no? Al final esto va a ser parte para que el hígado produzca sales biliares, ácidos biliares. Y estos sales biliares, los ácidos biliares, es importante. ¿Por qué? Son esta coronita que ustedes ven acá. Porque esos ácidos biliares va a hacer de que el colesterol, las grasas puedan transportarse, ¿no? Por el lumen. Porque ustedes saben de que
grasa con agua no pueden juntarse, ¿no? Aceite y agua no se pueden. Por eso es que no solamente le va a permitir que se transporten, sino que las gotas gordas los va a partir. Los parte, los parte, los parte, los parte así, ¿no? Entonces tiene dos funciones. Y acá se va a producir para que al final otra vez así los ácidos biliares igualito, entre y todo lo mismo, ¿no? Esa es la vía exógena. ¿Por qué exógena? Porque viene de afuera, las grasas. Entonces, así termina, ¿no? Después vamos a ver también dos vías endógenas, ¿ya? La vía endógena, que ya estamos a nivel hepático, porque acá va a estar adentro. Esas grasas van a producir un VLL, que es la lipoproteína de alta densidad, no, disculpen, de baja densidad, y va a ser de muy baja densidad, ¿no? Es que es más grande, de muy baja densidad. A nivel hepático se va a producir esta ApoB100, que es exclusiva de esta polipoproteína, ojo. Ya, al final va a ser lo mismo, el MTP lo va a sintetizar, va a intercambiar y va a ser la misma función, básicamente. Para que al final produzca esta lipoproteína de densidad intermedia. Y ahora acá viene lo importante, porque ustedes saben que este LDL es el malo, ¿no? O han escuchado así. Ya, entonces, bonito. Una parte de ellos va a entrar al hígado y se va a metabolizar. Pero otra parte, que es aproximadamente la mitad, del 50%, ¿qué es lo que va a realizar? Va a hacer lo mismo que acá, sino sus grasas le va a dar. Le da sus grasas y se va a formar el famosísimo LDL, ¿no? O el colesterol malo. Y ustedes saben que este LDL no es que sea malo en sí, sino que este LDL va a darle grasas al cuerpo. Miren, su función normal es esto. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales. Nosotros sabemos que el cuerpo necesita hormonas. Las hormonas también se producen de las grasas. Entonces, a nivel adrenal, ¿no? En estas glándulas va a tener su receptor y este LDL va a venir y toma grasas, toma colesterol para que produzca las hormonas, ¿no? ¿Qué hormonas? Por ejemplo, el cortisol, por ejemplo, los andrógenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se hay que tener en cuenta. A nivel también de los ovarios, también se encuentran receptores para producir estrógenos, ¿no? ¿No? Para producir, ¿cómo se llama? Las hormonas femeninas. Entonces, hay que tener en cuenta que no es que sea malo. A nivel también neuronal, la vaina de mielina está hecha de colesterol. Entonces, no es que sea malo en sí, sino que tiene sus funciones principales. Lo malo es que tú tengas en exceso. Si tú tienes esto en exceso, se va a oxidar. Su tiempo de vida media no es tan alta, ¿no? Se va a quedar acá, y es bastante, se oxida, y al final va a generar los clásicos ateromas, ¿no? Que ustedes conocen. La aterosclerosis es parte del LDL. Se va a almacenar, los macrófagos los va a consumir, generando las células grasas, ¿no? Esas células que van a tener bastante contenido graso. Y al final se va a generar tu placa de ateroma y infarto, ¿no? Que hay que tener en cuenta eso. Otra vía que es la reversa, que aquí viene la vía del HDL, ¿no? Ya el colesterol bueno. Bueno y el otro es malo. Entonces, a nivel del intestino, a nivel hepático, se va a producir la ApoA1, que también es exclusiva del HDL. Entonces, estos órganos van a tener receptores, por así decirlo, transportadores a base A1 de colesterol. O sea que básicamente el colesterol que está acá también va a salir. Así como entra, sale, pues, ¿no? Todo es una regulación. Sale y va a irse hacia el ApoA1, generando el pre-HDL. Este igualito, por una enzima, va a generar de que se forme el HDL2, ya con otras apolipoproteínas, y al final va a darle sus grasas a quién, de forma indirecta, lo va a intercambiar como, acá pues hemos visto, ¿ves? Este intercambio que hemos visto, acá está. Lo va a intercambiar con la LDL y con el kilomicrón que ya hemos visto antes, una de la PPT, y también de forma directa, la grasa se va a ir a su receptor del hígado y lo va a almacenar, pues, ¿no? Degradándolo, ¿sí? Se va a hidrolizar y al final va a quedar el HLL3, ¿no? Es uno más pequeñito, sin grasas, pues, ¿ya? Entonces todo eso es lo que la fisiología en sí, la bioquímica, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esto? Ahorita van a ver, ¿ya? Porque hay procesos de dislipidemias. La fisiopatología nos dice que los kilomicrones, sobre todo el LDL y el HDL en exceso, no son tan buenos, ya que digamos. Entonces, ahí vienen las dislipidemias, que es el trastorno caracterizado porque tienes lípidos anormales, una cantidad excesiva, colesterol, triglicéridos o ambos.
ya, o incluso HDL, que vendría a ser el colesterol bueno bajo, ya. Y ahí están, ¿no?, los niveles normales como para que se ubiquen. El HDL es el colesterol bueno, tiene que ser mayor, mientras que ellos tienen que ser menores, pues son malos, ¿no? El LDL, triglicéridos, ya lo hemos visto, colesterol total. Y hay clasificaciones, tanto primarias y secundarias. Hay que tener en cuenta que las más frecuentes son las secundarias, un 80-90%. Ahí está la diabetes mellitus, hipotiroidismo, algunos fármacos que generan dislipidemias, ¿no?, como los estrógenos, los anticonceptivos orales, ¿sí? Y la primaria, que es sobre todo genético, ¿ya? Así que no se preocupe. Por ejemplo, si hay una mutación ¿cómo se llama?, en el transportador de HDL, pues está mal, ¿no? Va a haber menos HDL, menos, por lo tanto, ahí está, es la enfermedad de Tanger. Ahí está, ¿ves? Vemos colesterol almacenado, mira, a nivel de las amígdalas, santomas, mira, a nivel colorectal, una endoscopía baja, como se le ve así como grumos, ¿no? Es un caso muy excesivo ya, ¿no? Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, que también esto es lo más común de las primarias, es porque el receptor DLL no va a funcionar bien. Tenemos aquí, mira, santomas a nivel aquilano, ¿no? A nivel de los nudillos, antelasmas también, mira. Ya, el arco corneal se ve más prominente porque hay un acúmulo de grasa, mira, en las manos, antelasmas, santomas, clásicos de hiperlipidemias, ¿no? Tenemos triglicéridos, otro síndrome que también es por la LPL. Básicamente todo lo que he explicado, si hay una deficiencia, una alteración, una mutación, ahí se generan las dislipidemias, ¿no?, primarias, ¿no? Y mixto, por ejemplo, esta que es por la ApoE, ¿no? Entonces, viendo ya los fármacos, el mecanismo de acción es lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, las resinas secuestradoras de ácidos biliares. Una resina, por ejemplo, cuando te vas al dentista, es algo que se te pega al diente, ¿no? Es básicamente igual. Estas resinas se van a pegar a los ácidos biliares. Ustedes saben que los ácidos biliares están en todo. Aquí está el ácido biliar. No solamente libre, sino que el ácido biliar va a estar juntito a las grasas, como les dije. Va a servir para que se transporten bien. Entonces, las resinas se juntan y el peso molecular de estas moléculas, ¿no?, valga la redundancia, va a ser mayor. Entonces ya no va a entrar. Es como que, oye, está muy grande, ya no entro ya. No entra, no entra, no entra. ¿Qué pasa? Se van. ¿Por dónde? Por el lumen. O sea, el intestino grueso, colon, ano, y en las heces se libera. Es una de las funciones de este fármaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, la colestiramina, que es el más popular, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las grasas también están cargados negativamente, pues. Son iones en sí. Entonces, un ion con un cation se une, y por física, por química, pues, se van, ¿sí? Se atraen, básicamente, negativamente. Entonces, sí se excreta al final. Otro fármaco tenemos acá. Les dije, este receptor se va a inhibir. ¿Por quién? Por el ezetimibe, el famoso fármaco único que va a bloquear la absorción de colesterol. Este fármaco es importante porque es el segundo en utilizarse luego de las estatinas, ¿sí? El ezetimibe, hay que tener en cuenta de que el colesterol ya no se va a absorber a nivel del intestino. Obviamente se va a ir por las heces, ¿no? ¿Ya? Y es el fiel amigo de las estatinas. Es el segundo mejor fármaco, ¿no?, por así decirlo. Va a complementarse con las estatinas, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta las interacciones que se van a realizar. Entonces, otro de ellos, no hay en Perú, pero igual ahí está por si acaso, la lomitapida. Si inhibe esto ya no se forma nada, pues, ¿no? ¿Sí? Y acá este es lo principal, lo que quiero que sepan. ¿Cómo surgen las estatinas? Ya, esta es la síntesis de colesterol de novo. ¿Por qué de novo? Porque el colesterol también se puede producir a nivel hepático solito, ¿no?, sin vía exógena, a nivel de esta vía, citrato, acetil-CoA, ¿no? Se va a formar con acetil-CoA, formando esta molécula, HMG-CoA, produciendo el mevalonato, que es el precursor del colesterol, con su enzima, ¿no?, reductasa, y al final se produce el colesterol. Entonces, este procedimiento, que es la síntesis de colesterol de novo a nivel bioquímico, va a estar inhibido por un ácido. No es muy relevante, tiene la misma función de las estatinas, pero acá hay las estatinas, ¿ya? Inhibe a este nivel, ¿está bien? No se forma el mevalonato y por lo tanto no se forma el colesterol, siendo las primeras, ¿no? La atorvastatina, simvastatina, ¿no?
Si no hay colesterol de nuevo, o sea, es como que el hígado va a decir, oye, loco, no tengo colesterol. ¿Qué fue? No puedo producirlo. ¿Qué hago yo? Haya mayores receptores. Entonces, yo quiero colesterol, si yo soy el hígado, no tengo colesterol, no produzco. Obviamente voy a necesitar colesterol. El cuerpo necesita colesterol. Entonces, más receptores, y el colesterol que está en la sangre, ese feo colesterol triglicéridos, LDL, ¿qué va a hacer? Va a ingresar. Por lo tanto, el LDL ya no va a estar a nivel sanguíneo. Esa es la idea, que no esté en la sangre, lo que es malo, ¿sí? En exceso, ¿no? Entonces, esa es la función, básicamente. Menor síntesis de colesterol de nuevo, mayor expresión de los receptores de LDL y el LDL va a ingresar mayormente, ¿no? Entonces, acá tenemos otros fármacos. Eso es lo mismo que ya hemos visto antes, ¿eh? Los ácidos grasos omega 3. Y aquí sí me quiero detener porque eso es algo que tienen que conocer perfectamente, me imagino, ¿no? Los omega 3 no solamente es un fármaco, ¿no? Sino que en sí el EPA, la DHA, está también como suplemento, ¿no? El suplemento de omega 3, mejor dicho, más que un fármaco. Pero también está en los alimentos, lo que muchos desconocemos. Por ejemplo, en las paltas, por ejemplo, en el pescado, ¿no? El salmón tiene mucho omega 3. Muy caro, ya bonito, pues el bonito tiene bastante omega 3 también. Entonces, el omega 3, ¿por qué es importante, no? Darle omega 3, por ejemplo, a los ancianos también? Porque va a inhibir acá, a nivel hepático, los triglicéridos, el LDL, esto de acá, ya no se va a sintetizar, porque no va a haber sus precursores. Si no hay esto, no se va a sintetizar, no va a haber LDL, y por lo tanto, ya no va a haber lipidemia. Entonces hay que fomentar ello, ¿no? Mayor consumo de pescado. Dice la helada que al menos tiene que ser en pacientes dislipidémicos 3 veces por semana, ¿no? Al menos 3 veces por semana. ¿Sí? Entonces, el EPA, acuérdense estos dos, ¿no? El EPA, el ácido eicosapentaenoico, y el DHA son de los más principales, omega 3. Después vamos a tener también, en esto tampoco hay, es un fármaco ya muy inusual, así que no se preocupen. Este también, este sí es importante también a veces. Y acá ya vemos con la terapia monoclonal, o sea, ya inyecciones, ¿no? Un poquito ya las lipidemias más feas, por así decirlo. En Perú no se emplea mucho, de hecho creo que no hay, pero igual no. Tenemos a lirokumab, evolucumab, anticuerpos monoclonales. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Esta enzima es fisiológica, ojo, está normal acá a nivel sanguíneo. Lo que va a realizar esta enzima en sí es ¿cómo se llama? Los receptores, son proteínas después de todo. Entonces lo que va a realizar es como que ya tiene su tiempo de vida. Luego de que cumple su tiempo de vida, le va a decir al hígado, oye, ya, pues, ya mucho, ya quiero descansar en paz. Entonces, este PCSK9 le va a decir al hígado, ya, a que descanse, ¿no? Lo mete y al final en los lisosomas se degrada y se reciclan. Básicamente rompe o degrada los LDLs, ¿no? Entonces, obviamente yo no quiero, ¿por qué? Porque el LDL, su receptor, me sirve para que el LDL ingrese más. Ingrese y ya no haya a nivel sanguíneo. Por eso es que si yo inhibo a esta enzima, el LDL va a ingresar más, pues, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Inhibidores de la PCSK9. Son anticuerpos monoclonales. Este último, inclisiran, es el de los últimos años. Se ha visto en los proyectos de investigación fase 3 ya, así que sí, ya está aprobado. Y lo que básicamente es bloquear la síntesis. Mientras que los de acá van a secuestrarlo, él va a decir, ya no te produzcas, ya, o sea, es más fuerte, ¿no? Ya no va a haber, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ojo. Después tenemos, acá hay una lipasa sensible a hormonas. Es una enzima. ¿Por qué se llama lipasa sensible a hormonas? Porque va a ser sensible a hormonas. Pues, ¿no? ¿Qué hormonas? La adrenalina, han escuchado el glucagón, han escuchado, ¿no? Las contrarreguladoras de la insulina. Bueno, sobre todo todas esas hormonas se van a encargar, por ejemplo, de destruirlas, ¿no? Entonces, hay un ácido que es ácido nicotínico, la niacina en sí, que se va a encargar de inhibirlo, pues a la lipasa sensible a hormonas. Reduciendo el LDL, ya no va a haber más ácidos grasos libres, ya no va a haber LDL, ya no va a haber nada, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, parte, ¿no? Del tratamiento. Ahora los fibratos. Esto sí tienen que conocerlo muy bien. ¿Por qué? Porque los fibratos, así como yo les había mencionado
Antes la metformina es complicada su mecanismo. También es un poquito complicado. Básicamente va a haber a nivel una señalizadora. Hay varios tipos, alfa, beta, gamma, pero en este caso el alfa es lo que va a hacer el receptor nuclear de los fibratos. Los fibratos van a activar a este receptor nuclear. Va a activar bastantes vías. Una de ellas, por ejemplo, es a nivel de la beta oxidación. O sea, va a fomentar de que se degrade más grasas a nivel muscular, disminuyéndolas, pues, claro está. Otras es fomentar la LPL. O sea, esta LPL que hemos visto es buena, pues. ¿Por qué? Porque va a hacer que haya menos grasas, ¿no? Entonces también lo va a fomentar, ¿no? Y otro también es fomentar la ApoA1, la creación de ApoA1, síntesis. Esta es una apolipoproteína de la HDL, o sea, colesterol bueno. Entonces, tiene muchos mecanismos, ¿no? De los cuales tienen que tener en cuenta sobre todo el acá, ¿no? ¿Sí? Y los fibratos es un fármaco que se va a usar ya en hipertrigliceridemias muy intensas, ¿no? Ya severas incluso, ¿no? Moderadas, severas. Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, para ver algunas interacciones medicamentosas, así de forma sencilla, estatinas con fibratos es lo que más viene, ¿no? Estas dos. ¿Por qué? Porque los fibratos van a potenciar el efecto de las estatinas. Y las estatinas, uno de sus riesgos es miopatías o rhabdomiólisis. ¿Y cómo es que sucede eso, no? Lo que pasa es que a nivel de a nivel del, ¿cómo se llama? Muscular, ¿no? A ver, ¿cómo les explico esto? Ya bueno, hablando más será. A nivel muscular, hemos visto que se va a inhibir la síntesis de colesterol. A nivel, asimismo, no es que se va a inhibir solamente, sino es que la vía del colesterol no va a tener otra vía, se va a ir, ¿no? Que es una vía de la ubiquitina. Entonces, en pocas palabras, va a disminuir la producción de ATP a nivel muscular. Si no hay ATP, va a haber, ¿cómo se llama? Necrosis, ¿no? O sea, hipoxemia tisular. A la larga, necrosis. El músculo se va a degradar. Y eso es miopatía, pues. ¿No? Y si es peor, la rhabdomiólisis, ¿no? Ya mucho más drástico. Entonces los fibratos se van a encargar de fomentar mayor efecto de las estatinas. ¿Y cómo? Lo que pasa es que, como ustedes saben, todo fármaco va a tener su ciclo de vida. Las estatinas también lo tienen, claro, ¿no? Las estatinas llegan al hígado, se metabolizan y luego se excretan a nivel renal. Entonces, ¿qué hacen los fibratos? Esa sustancia que metaboliza las estatinas, ¿no? Que es un citocromo, el fibrato le va a decir, oye, vete, chao. Por lo tanto, las estatinas se van a quedar, oye, ¿qué fue? Ya no me van a degradar, me quedo más tiempo, ¿sí o no? Entonces se queda más tiempo haciendo de que haga más acción miopática, ¿no? Entonces por eso es que hay que tener en cuenta que esta interacción es algo peligrosa, ¿sabes? Algo peligroso. Así también como por ejemplo el omega 3, ¿no? Con los anticoagulantes y entre otros. Así para que cheque. Ya. Entonces por último los efectos adversos, como los había mencionado, de algunos grupos que yo considero muy importantes. En el caso de las estatinas, para que se acuerden, ¿no? El campo de rosas estorba a Silva y a la loba. Está. Este lobo del gato con botas, creo que es. Entonces están en un parapente de forma de hígado. ¿Por qué? Porque va a hacer daño hepático. O sea, puede elevar las transaminasas, ¿no? Además, ¿por qué le puse esta, entre comillas, mnemotecnia? Porque rosa viene de rosuvastatina. Es las iniciales de las estatinas más ejemplares. Rosuvastatina, simvastatina, lovastatina, atorvastatina. Entonces, ahí están. ¿Ya? Como se pueden dar cuenta, este de acá del Rey León, ¿no? Este bonito. Tiene sus miopatías, mira, para que se acuerden. Y están en un río así medio marroncito. ¿Por qué? Porque esto ejemplifica la rhabdomiólisis, que cuando hay destrucción de la mioglobina a nivel muscular, se va a excretar por la orina. Y eso es parte, ¿no? de la sintomatología de esta enfermedad. Es una orina oscura, color café, ¿no? Amarilla oscura. Pues ahí está, para que se acuerden, ¿no? Hepatotoxicidad, mialgias, miopatías, rhabdomiólisis. Para el colesterol,
este de acá. Si alguien ha visto el tetrasilvano, pues se acuerdan. La gelatina, yo sé que tiene su nombre, pero ya, para que suene bien la gelatina, toca el timbre y el camino se pone de minas, ¿no? Está asado. Drácula está asado con la gelatina. No quiere que entre. Por eso que ha puesto minas. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Uno de sus efectos adversos, acuérdate que gelatina, ese timbre, toca ese timbre. Ese timbre suena a S-timibe. Y gelatina, obviamente, de estatina. Lo que va a pasar es lo siguiente. Va a producirte transaminasas elevadas. Por eso es que se traza de minas, uno de esos efectos adversos. Y otro también es a nivel gastrointestinal, ¿no? Náuseas, vómitos, por ejemplo, dolor abdominal, tenemos diarrea también, ¿no? De chiquitito, ¿ya? Y si le pongo gelatina es porque cuando se combina con las estatinas hay mayor riesgo de hepatotoxicidad, así que hay que tener en cuenta. Los fibratos, como ya les había mencionado, su efecto adverso principal es empeorar a las estatinas, ¿no? Por eso es que estos gemelos fibrosos y tranquilos no pueden estar en China. O sea, que tenemos, mira, que, por ejemplo, los fibratos en sí empeoran las estatinas. Yo ya les dije, de las miopatías. Por eso es que dice, oh, mis patas, ¿no? Miopatías. Ahí está. Y no pueden estar en China porque no pueden estar con las estatinas. ¿Entiendes? Y gen fibrosos, ¿por qué? Porque el principal, que nunca tienen que olvidarse, es el gen fibrosilo. ¿Está bien? Así que eso tienen que apuntar. El gen fibrosilo es el principal, que no puedes combinarlo con las estatinas. Ese es el que te empeora todo el cuadro. ¿Ya? Los demás sí puedes, ¿no? Pero el gen fibrosilo sobre todo no, hay que tener en cuenta. ¿Ya? Y si ven acá que está, por ejemplo, estas piedritas, es porque un efecto adverso también es el litiasis, ¿no? O sea, a nivel, ¿cómo se llama? De la vesícula puede generarte piedritas, ¿no? Entonces ahí tenemos pues, miopatías, litiasis vesicular, ¿no? ¿Ya? Y recuerden el gen fibrosilo. Las niacinas, pues, este palacio, pues, lo vamos sacando. Nadie se salva, ni siquiera ioncina, ¿no? Ni a ioncina. Ni a ioncina de niacina. Entonces, acuérdense de un ioncina así todo rojo, mira. Obeso, porque va a generar resistencia a la insulina este fármaco. También ven ahí su mano media loca, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es artritis, así como gota, ¿no? Se acumula ácido úrico, entonces un efecto adverso es la gota. Y si lo ven todo enrojecido, que es el principal efecto adverso de las niacinas, no se olvide, es el flushing, ¿no? El flushing o el enrojecimiento, ¿ya? Que también se conoce porque es un picazón. Y se explica por qué, porque ustedes conocen la vía del ácido araquidónico, las prostaglandinas, ya acá actúa la niacina, va a inhibir y va a generar desde que se secreten más prostaglandinas, más leucotrienos, y ustedes saben que esas prostaglandinas van a ser vasodilatadoras y van a hacer todo este efecto, ¿no? Sí, todo este efecto. Por eso es que hay que tener en cuenta de que en esos casos hipotéticos, por ejemplo, la niacina, un paciente que presenta así flushing, picazón en todo el cuerpo y demás, es clave clásico de este efecto adverso. Y además, como les digo, si la vía de la prostaglandina es la que se afecta, ¿cuál creen que es el fármaco que es mejor o que ayuda a todo este cuadro? ¿Cuál? Obviamente un inhibidor, pues, ¿no? Por ejemplo, una aspirina, ¿no? Los AINES. Los AINES son los fármacos de elección para que también contrarresten este efecto adverso, ¿no? Porque al inhibir la COX-2, pues, ustedes saben que ya no se va a generar todo este efecto. Ya no va a haber permeabilidad, quimiotaxis, vasodilatación. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería, yo creo que lo principal para que lo tengan en cuenta. Y si no tienen alguna pregunta, pues eso sería todo. Gracias.